En el corazón de Europa del Este, mientras el frío del invierno permea el aire, el paisaje del conflicto se desplaza con el implacable paso del tiempo. Es el 9 de febrero de 2025 y la guerra en curso en Ucrania nos presenta un escenario de maniobras estratégicas y ofensivas despiadadas. Hoy nos adentramos en las dinámicas intrincadas de las líneas del frente, donde las fuerzas rusas han reavivado sus esfuerzos, apuntando a ubicaciones estratégicas clave. Pero antes de profundizar en estos acontecimientos que se desarrollan, un rápido reconocimiento al poder de la comunidad. Justo ayer, nuestro canal alcanzó un hito de 64,000 suscriptores, un testimonio de nuestro compromiso compartido para comprender y analizar este complejo conflicto. Ahora enfoquemos nuestra atención en el teatro de la guerra, donde 4 avances distintos demandan nuestra atención. El más convincente de estos se refiere a la localidad de Bilogoriska, un nombre que podría no resonar ampliamente, pero que tiene una inmensa importancia en el campo de batalla. Inicialmente, las fuerzas rusas lanzaron una serie de asaltos desde el este, enfrentando una resistencia tenaz de los defensores ucranianos. Esta resistencia, característica del año pasado, vio a las fuerzas ucranianas manteniendo su posición contra todo pronóstico. Sin embargo, las mareas de la guerra son siempre cambiantes. Con la presión aumentando desde el sur, los rusos han logrado capturar porciones significativas de Pilorivka. Sin embargo, los remanentes de la defensa ucraniana persisten, creando un punto muerto que encapsula la lucha más amplia en esta región, especialmente alrededor del pivote logístico de Sivers. Sivers, un pilar en la defensa ucraniana, ha resistido numerosos asaltos, atrayendo la atención de estrategas rusos y ucranianos. El año 2023 fue testigo de intensas batallas, con 2024 trayendo un ligero cambio a medida que los rusos avanzaban lentamente en medio de los desafíos crecientes de Ucrania. A medida que los rusos se acercan a Sivers, las apuestas se magnifican. Capturar Sivers podría desbloquear un nuevo eje de presión hacia las ciudades de Slaviansk y Kramatorsk, objetivos clave en la campaña rusa. Este drama que se desarrolla se refleja en otros sectores, donde nuevas ofensivas prometen remodelar el campo de batalla. Los rusos han reavivado su empuje hacia Bilogorfa, una maniobra estratégica destinada a capturar las posiciones ucranianas restantes y potencialmente allanar el camino para nuevos avances. Si los rusos mantienen su impulso, la caída de Bilogorfa podría anunciar un cambio significativo, abriendo caminos hacia Sivers y más allá. A medida que las fichas de dominó caen en este juego de estrategia de alto riesgo, las implicaciones son profundas, alterando potencialmente la trayectoria del conflicto. Moviéndonos más al norte, el frente cerca de Tern revela otro capítulo en esta saga que se desarrolla. Aquí las fuerzas rusas han logrado cruzar un estanque crítico, avanzando hacia la localidad de Kolotsiasi. Este avance los posiciona cerca de la retaguardia de posiciones clave ucranianas, amenazando con rodearlas completamente. La captura de Kolotsiasi o Uvegoriska colocaría las defensas de Ucrania en Yamp-Polivka en una posición insostenible, subrayando la naturaleza precaria de este frente. La estrategia de los rusos, una mezcla de asaltos directos y maniobras de flanqueo, refleja un enfoque calculado perfeccionado durante años de conflicto. Sin embargo, a pesar de estos avances, la defensa ucraniana permanece resiliente, hábil en repeler ataques y reagruparse bajo presión. Al dirigir nuestra mirada hacia la línea de contacto, la situación en Venka ofrece una visión de las dinámicas fluidas de la guerra. Los recientes avances rusos los han acercado a una intersección crucial, un posible punto de estrangulamiento para la logística ucraniana en la región. Esta intersección, un salvavidas para áreas como Pokrovsk y Konstantin-Ivka, subraya la importancia estratégica de mantener el control sobre las rutas de suministro. A medida que los rusos se acercan, la presión aumenta sobre las fuerzas ucranianas para mantener estas líneas vitales. En la localidad de Dene, una feroz batalla se desarrolla mientras Ucrania se esfuerza por detener los avances rusos desde Kajo hacia Andrika. A pesar de las ganancias significativas de las fuerzas rusas, incluyendo el control de una porción sustancial de DNE, la defensa ucraniana permanece firme. La caída de DNE
podría señalar el comienzo de una nueva fase, con las fuerzas rusas preparadas para acercarse a Ulia y potencialmente abrir un nuevo frente hacia Andrica. A medida que la situación evoluciona, ambas partes se preparan para lo que podría ser una batalla definitoria en este conflicto prolongado. La narrativa en Andrica, donde las fuerzas rusas ya han ganado terreno, subraya la intensidad de la fase actual de la guerra, con fuentes tanto rusas como ucranianas señalando un aumento en las operaciones de combate, incluyendo ataques con drones y bombardeos de artillería. El escenario está listo para una confrontación significativa. El resultado de esta batalla podría remodelar el paisaje estratégico, influyendo en la dinámica del conflicto más amplio en el sur de Donetsk. A medida que los rusos avanzan, el peso simbólico de alcanzar la frontera de la región de Donetsk se cierne en el horizonte, un hito con profundas implicaciones para ambos lados. Sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, una pregunta persiste. ¿Qué nos depara el futuro en este conflicto implacable? Mientras continuamos siguiendo estos desarrollos, su participación y apoyo son invaluables. Denle me gusta, suscríbanse y únanse a nosotros mientras desentrañamos las complejidades de esta guerra, explorando las historias humanas y los cálculos estratégicos que definen este momento crítico en la historia. Continuando nuestro viaje a través del intrincado paisaje del conflicto ucraniano, cambiamos el enfoque hacia las dinámicas en evolución en el norte, donde la localidad de Tern emerge como un punto crítico. Las fuerzas rusas han avanzado metódicamente, utilizando una combinación de estrategia y fuerza bruta para superar barreras naturales y defensas atrincheradas. Las operaciones recientes los vieron cruzar un estanque significativo, posicionándose estratégicamente cerca de Kolot-Siasi, una localidad que, aunque pequeña, tiene un peso táctico considerable. Esta maniobra no solo amenaza las posiciones ucranianas en Yampolivka, sino que también subraya una estrategia de cerco mayor destinada a aislar y superar las defensas ucranianas. La capacidad de los rusos para adaptar sus tácticas, atacando desde múltiples direcciones cuando los asaltos directos fracasan, destaca su flexibilidad estratégica. Es una táctica que hemos visto repetidamente, con ataques que se desplazan del este al norte y al sur, desgastando gradualmente las defensas y allanando el camino para compromisos más decisivos. Este enfoque, aunque no infalible, refleja una comprensión calculada del terreno y el flujo y reflujo de las dinámicas de batalla. Mientras tejemos la narrativa de este conflicto, el sector de Venka ofrece otra capa de complejidad. Aquí los rusos han capturado la ciudad de Baranka, continuando su avance hacia la intersección estratégicamente importante que sirve como una arteria logística para las fuerzas ucranianas en la región. Esta intersección, crucial para sostener operaciones en áreas como Pokrovsk y Mir-Nograd, representa un objetivo significativo para los rusos. Su captura podría interrumpir las líneas de suministro ucranianas, complicando los esfuerzos para mantener posiciones defensivas a lo largo de la línea de contacto. El resultado de estas maniobras podría tener efectos en cascada, influyendo en el panorama operativo más amplio y potencialmente preparando el escenario para futuras ofensivas más profundas en territorio controlado por Ucrania. Sin embargo, en medio de los cálculos estratégicos y las maniobras militares, el elemento humano permanece siempre presente. La resiliencia y adaptabilidad de las fuerzas ucranianas, enfrentando a un adversario bien equipado, es un testimonio del espíritu perdurable de una nación bajo asedio. A medida que los rusos continúan sus avances, la pregunta sobre la sostenibilidad se cierne. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar las defensas ucranianas y a qué costo? Esta pregunta, resonando a través de los corredores del poder y los corazones de aquellos en las líneas del frente, subraya la profunda incertidumbre que define este conflicto. Al dirigir nuestra atención hacia Diene, un punto defensivo crítico para Ucrania, encontramos un microcosmos de la lucha más amplia. La ciudad, bajo feroz asalto de las fuerzas rusas, es emblemática de las batallas de alto riesgo que se desarrollan en toda la región. Con más de la mitad de Derne ahora bajo control ruso, la presión sobre los defensores ucranianos es inmensa. La posible caída de DNE podría abrir caminos para que las fuerzas rusas avancen hacia Ulia y Andrica, remodelando el cálculo estratégico en esta parte del frente. La batalla por DNE, intensa e implacable,
destaca las apuestas involucradas y las implicaciones más amplias para ambos lados. Para los rusos, capturar DNE representa un paso más cerca de sus objetivos estratégicos, mientras que para Ucrania simboliza una línea crítica de defensa que, si se rompe, podría tener consecuencias de largo alcance. En Andrika, la situación es igualmente tensa, con fuentes tanto rusas como ucranianas informando de una escalada en las hostilidades. Los rusos, habiendo ganado terreno en el área, están preparados para expandir sus operaciones, con ataques de drones, bombardeos de artillería y asaltos terrestres intensificándose. Esta escalada apunta a una confrontación significativa que podría definir la siguiente fase del conflicto. La batalla por Andrika, con su importancia simbólica y estratégica, subraya la naturaleza implacable de esta guerra y los desafíos persistentes enfrentados por ambos lados. A medida que el conflicto continúa evolucionando, el costo humano permanece siempre presente, un recordatorio sombrío de las apuestas involucradas y el impacto profundo en aquellos atrapados en su alcance. Al navegar estas narrativas complejas, la pregunta permanece: ¿qué deparará el futuro para esta región devastada por la guerra? Los eventos que se desarrollan en Tern, Dene y Andrika ofrecen un vistazo a los posibles caminos que este conflicto puede tomar, cada uno con su propio conjunto de desafíos e implicaciones. Mientras continuamos documentando y analizando estos desarrollos, su participación y apoyo son cruciales. Denle me gusta, suscríbanse y únanse a nosotros mientras nos adentramos más en el corazón de este conflicto, explorando las historias y estrategias que dan forma a este momento crítico en la historia. El camino por delante es incierto, pero juntos podemos desentrañar las complejidades y comprender mejor las fuerzas en juego en esta guerra prolongada y devastadora. A medida que continuamos desenredando el intrincado tapiz del conflicto ucraniano, las implicaciones más amplias de los avances rusos se vuelven cada vez más evidentes. En cada frente, desde Tern en el norte hasta las localidades asediadas de Dene y Andrika, las maniobras estratégicas de las fuerzas rusas ilustran un esfuerzo calculado por remodelar el campo de batalla. La captura de intersecciones y localidades críticas no solo sirve para objetivos tácticos inmediatos, sino también para el objetivo estratégico más grande de debilitar las capacidades defensivas y logísticas de Ucrania. Este enfoque multifacético, caracterizado por avances simultáneos y tácticas de cerco, refleja una estrategia más amplia para ejercer control sobre regiones clave y perturbar las operaciones ucranianas. En las regiones del sur de Donetsk, la situación es igualmente volátil, con las fuerzas rusas avanzando progresivamente hacia la frontera de la región, un área rica en significado simbólico y estratégico. El avance implacable hacia la frontera subraya la intención de los rusos de consolidar el control y establecer una base más firme en el área. A medida que avanzan, la importancia simbólica de alcanzar la frontera no puede subestimarse. Es una representación tangible de las ganancias territoriales y un posible punto de inflexión en el conflicto. Sin embargo, el camino hacia el control está plagado de desafíos, ya que las fuerzas ucranianas continúan montando defensas enérgicas, utilizando el terreno y su conocimiento estratégico para retrasar y perturbar las operaciones rusas. La narrativa de este conflicto no es solo una de tácticas militares y cálculos estratégicos. También es una historia de resiliencia y determinación frente a probabilidades abrumadoras. Las fuerzas ucranianas, a pesar de enfrentarse a un adversario formidable, han demostrado una capacidad para adaptarse y resistir, manteniendo posiciones clave y lanzando contraofensivas cuando surgen oportunidades. Esta resiliencia es emblemática de un espíritu nacional más amplio, una determinación para defender su patria contra la agresión. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolonga, el costo para ambas partes se vuelve cada vez más evidente, con el costo humano de la guerra pesando sobre cada decisión estratégica y maniobra en el campo de batalla. Al examinar los eventos que se desarrollan en este conflicto complejo, uno no puede evitar preguntarse sobre la trayectoria futura de esta guerra. Las batallas por localidades como Tern, Dene y Andrika no son incidentes aislados, sino componentes integrales de un rompecabezas estratégico más grande. Cada victoria o revés tiene el potencial de influir en operaciones subsecuentes,
dando forma a la narrativa más amplia de la guerra. El progreso de los rusos, aunque significativo, se encuentra con una defensa ucraniana tenaz, creando un entorno de campo de batalla dinámico e impredecible. Mirando hacia adelante, la pregunta de qué viene después se cierne en el horizonte. ¿Mantendrán los rusos su impulso y alcanzarán sus objetivos estratégicos? ¿O la resiliencia ucraniana y el apoyo internacional cambiarán el rumbo? Las respuestas a estas preguntas darán forma no solo al futuro de este conflicto, sino también al paisaje geopolítico de la región. A medida que la situación continúa evolucionando, nuestro compromiso de proporcionar un análisis profundo y una cobertura exhaustiva permanece firme. Su participación y apoyo son invaluables mientras navegamos juntos esta narrativa compleja. En conclusión, la importancia de mantenerse informado y comprometido no puede subestimarse. Las historias y estrategias que se desarrollan en Ucrania tienen implicaciones de largo alcance, influyendo en la estabilidad regional y las relaciones internacionales. Al mantenerse informado y apoyar los esfuerzos para comprender y analizar este conflicto, contribuimos a una comprensión más amplia de los desafíos y oportunidades que se avecinan. Mientras continuamos documentando estos desarrollos, su participación es crucial. Denle me gusta, suscríbanse y únanse a nosotros mientras exploramos la narrativa que se desarrolla del conflicto ucraniano, buscando entender las fuerzas en juego y los posibles caminos que esta guerra puede tomar. Juntos, podemos arrojar luz sobre las complejidades de este conflicto y trabajar hacia una comprensión más profunda de sus implicaciones para el futuro.